Hola, muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me veis correctamente y veis la plataforma. Vale, fantástico. Pues muy buenos días. Vamos a comenzar el morning de acuerdo de hoy. Apertura del mercado, 27 de marzo, ¿vale? Último trimestre o sea, último día del trimestre, de acuerdo, de cara pues a analizar los acontecimientos, ¿no? Macros que tenemos vigentes en relación al Brexit, la guerra comercial, por supuesto, y bueno, distintos factores importantes, ¿vale? Aunque ya lo sabemos, pero bueno, simplemente recordarlo, el Parlamento británico arrebató lo que es a Theresa May, ¿vale? El control del Brexit, con aplazamiento desde el día 29 de marzo, es decir, pasado mañana, posiblemente veamos lo que es ese aplazamiento de manera formal. Lógicamente veremos ese impacto, lo que son los mercados, que es lo que estamos descontando estos dos primeros días de la apertura. Y destaca también lo que es la volatilidad ahora mismo en la renta variable. Vimos lo que es la corrección en Estados Unidos, impulsada, sin lugar a dudas, por los datos macroeconómicos y los catalizadores, y actualmente estamos viendo lo que son rebotes. En relación al IBEX 35, comienza la jornada con un ligerísimo lo que es avance que le permite no perder de vista lo que es la cota de los 9.200 puntos en vísperas también de los acontecimientos del Brexit, igual que sucede lo que es en el DAX, ¿de acuerdo? En relación al calendario económico, como tenemos aquí a lo largo del día de hoy, un día tranquilo, no se espera lo que son efectos, ¿no? O eventos importantes de cara a crear volatilidad, pero por supuesto, vamos a ver lo que son los distintos mercados. Empezamos con Europa, sin lugar a dudas, con el DAX alemán. Fijaos en el DAX, voy a limpiar el gráfico para que lo podáis ver mejor. El movimiento, de acuerdo, correctivo que hemos visto a lo largo de la semana pasada, del miércoles al viernes, y sobre todo con movimientos bastante en esta zona, de los 11.271, un nivel bastante atractivo para tomar posiciones. En ese sentido, tras perforar lo que son los máximos, aquí lo veis, los 11.679, los máximos anuales, vimos lo que era la debilidad, lo veis aquí, en el mercado, vimos una vela de indecisión, pero el fuerte volumen nos llevó a la zona de soporte, ¿de acuerdo? Que era convertida anteriormente a la zona de resistencia y en este vértice, en este nivel, nos animó para tomar posiciones alcistas. La estrategia todavía sigue vigente, una estrategia de máximos mínimos crecientes, por tanto, intentar, ¿no?, seguir la tendencia alcista, y cualquier volatilidad de corto plazo que veamos de nuevo o nuevo toque, lo que es en los 11.271, que estáis viendo aquí reflejados, ¿de acuerdo? Sería una buena oportunidad para posicionarnos de nuevo alcista. Mientras tanto, nos encontramos en un canal lateral en el que, como estáis viendo aquí abajo, tenemos que utilizar el RSI, y en velas de una hora, que es lo que os quería enseñar, ¿de acuerdo? Nos está dando ya distintas señales. Fijaos aquí los distintos cruces, que es lo que quería comentaros, que hubo un cruce en corto, igual que prácticamente en estos niveles, y que tras perforar lo que es la parte baja, ¿vale? Fijaos aquí que yo los niveles ya sabéis que lo dilato un poco más, entre 75 y 25, ¿vale? No 70-30, doy 5 puntos por exceso por arriba y por defecto por abajo, para buscar lo que es una entrada, ya sea corto o largo, ¿de acuerdo?, más eficiente. En ese sentido, vemos, de acuerdo, cómo efectivamente existe una correlación bastante importante entre lo que es el DAX, fijaos el movimiento, ¿vale?, con el movimiento del RSI. Como repito, un movimiento de canal lateral que ahora mismo no nos brinda lo que es ninguna oportunidad, ni alcistas ni bajistas, pero sí estar vigilando lo que es el mercado, repito, de nuevo, para tomar una posición alcista siempre y cuando toque los 11.270 puntos. En caso de que estéis comprados, sin lugar a duda, el stop loss por debajo de este nivel y mantener la posición para intentar tocar, rozar lo que son los máximos. No hablo del día de hoy, ya sabéis, ni mucho menos, pero sí hablo de cara pues a 1 o 2 semanas vista. En el corto plazo, fijaos la debilidad, la corrección que estamos viendo. Importante, lógicamente, que no perfore lo que es el anterior soporte, el anterior mínimo, que ya es este nivel, y por tanto la tendencia alcista de corto y de medio plazo sigue todavía vigente en el DAX alemán, ¿vale? Comentarme, por favor, posiciones que tengáis, ¿estáis posicionados alcistas, bajistas? ¿Os acordáis la semana pasada que tanteábamos un poco
y la mayoría de vosotros estabais alcistas, pero muchos de vosotros también estabais mirando, ¿no?, lo que era algún movimiento de debilidad para posicionaros bajistas. Comentarme. Vale, viendo lo que es los comentarios que me estáis dejando, esta semana, de acuerdo, ya está más equilibrada lo que son las posiciones. Muchos estáis esperando, vigilando lo que son distintos niveles, justo en los niveles que os he comentado, me lo habéis comentado varios, en estos niveles de 11.271. Muchos de vosotros también estáis alcistas, me comentáis ya pues desde hace semanas, incluso meses, y también estáis posicionados en corto. Vale, perfecto. Lo importante, ya digo, si estáis posicionados alcistas, es controlar, vigilar estas posiciones, al igual que estar expectante. Y si estáis posicionados cortos, desde luego, yo particularmente en este nivel, 11.271, sería el nivel también de consolidar beneficios. Por tanto, este nivel es el crítico, el importante, ¿vale? Los 11.271, aquí lo veis, ¿vale? Como zona de soporte, como zona de take profit y también como zona de stop loss. En relación al SP500, perdón, al IBEX 35, ¿qué tenemos? Fijaos lo que tenemos, un movimiento bastante sucio, un movimiento que se encuentra en distintas zonas de soporte, en las distintas zonas de canal lateral, que se produjo un gap de escape, pero con una formación de murciélago. La previsión era alcista bajista, hubo un intento de amago bajista sin llegar a la zona de beneficios, que eran los 8.939, y por tanto vimos lo que era el rally de la semana pasada para dilamitar, para entrar en posición bajista y por tanto consolidar los dichos niveles. Vemos en la parte baja la zona de soporte, sigue estando, no en este nivel, pero sigue estando en los 8.939 y por tanto la zona alta, tras intentar perforar los 9.400, prácticamente el mercado con esas decisiones macro, sobre todo en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Pues debilitaron lo que es al índice, al benchmark español, y por tanto vimos lo que es esa corrección. A lo largo del día de hoy, fijaos que esta semana, vamos a verlo en semanal para que lo veáis mejor, no está viendo lo que es apenas volumen, apenas movimiento. Lógicamente está las expectativas de cara al viernes con el tema del Brexit y veremos el viernes será un día volátil y sin lugar a dudas la semana que viene, que particularmente es donde hay que tener el foco. Además, fijaos la línea de tendencia azul, que intentábamos consolidar, intentar rozar, atacar lo que es la zona de la resistencia, prácticamente lo tocó pero no lo alcanzó y por tanto vemos lo que es ese canal lateral. En velas de una hora en el DAX estábamos cayendo el mercado, como no, el IBEX 35 lo acompaña. Vemos lo que es ese movimiento lateral en el IBEX 35 por la parte alta y por la parte baja en este canal y por tanto esperaríamos datos macro catalizadores pues, para que obviamente nos tome lo que es el IBEX 35 un nuevo rumbo, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda del DAX o del IBEX? Vale, pues vamos a pasar al CAC parisino, un índice bastante importante, sobre todo por la relación comercial que está teniendo pues, con Alemania, sin lugar a duda, también por la cercanía al Reino Unido y por el famoso también Canal de la Mancha, ¿no? El que es uno también de los eventos que lógicamente están mirando con foco, con atención con el tema del Brexit. Analizábamos la semana pasada este gap que dejó, era un gap de escape de continuación, pues con un movimiento correctivo. Tras tirar Fibonacci desde los máximos hasta los mínimos que vimos en diciembre, vimos que había ya consolidado el 78,6 de Fibonacci y los niveles atractivos y sobre todo los niveles importantes, ¿vale? Para tomar posiciones. Lo voy a marcar con una vela, con una gráfica bastante gorda, ¿vale? Aquí lo veis. Estos niveles, los 5.230, que coincide exactamente con Fibonacci, con el 61,8, fue el anteriormente soporte, como estáis viendo, y que prácticamente tras perforar también ha sido lo que es un soporte. Es un soporte bastante importante en el CAC parisino. Este es el que estoy marcando. Por tanto, cualquier posición toque
¿de acuerdo? Nos brinda lo que son oportunidades alcistas para continuar con esa tendencia. En la parte alta nos encontramos con esta cota de resistencia en torno a los 5.430 puntos, en la que nos dejó en velas diarias una vela doji tras 4 consecutivas para buscar lo que es esa fuerte corrección del viernes pasado, pero que el mercado, lógicamente, tras esas indecisiones, sobre todo geopolíticas y macroeconómicas, nos brinda de nuevo el alcance del toque y, por tanto, oportunidad alcista. Exactamente cuál es la estrategia y el análisis, el mismo que en el IBEX y el mismo que en el DAX. Un movimiento lateral, vigilando, por supuesto, estas zonas intermedias, estas zonas de control. En este caso, en el CAC, zona de entradas 5.222 y obviamente la zona de resistencia como precio objetivo sería el máximo visto en los 5.431, ¿vale? Me habéis comentado la fuerte correlación que existe en el CAC y en el Eurostoxx. Efectivamente, este análisis, esta estrategia es exactamente la misma para el Eurostoxx, ¿de acuerdo? Y ahora mismo nos encontramos en una zona intermedia, no sería buen momento para tomar posiciones alcistas, ¿vale? En ese caso, esperaríamos lo que son los distintos toques en la parte baja, ¿vale? La parte del soporte para posicionarnos alcista y luego también a medida que se va acercando lo que es el calendario, pues a los distintos eventos macros de cara a lo que es al Brexit, veremos cómo crea esa volatilidad. Lo que está claro es que el mercado se ha tomado con fuerza lo que es el Parlamento británico, ha quitado pues parte del control a Theresa May y en ese sentido el mercado se ha tomado alcista lo que es parte de acuerdo de esa concesión. Aún así, queda de manera oficial lo que es este tramo, de acuerdo, la manera oficial, pues para obviamente llevar fechas de cara a ese aplazamiento y veremos lógicamente cómo impacta. ¿Cómo impacta? Sin lugar a dudas en el FTSE, que es el que tenemos en pantallas, ¿de acuerdo? El índice bursátil del Reino Unido. Analizamos de distintas semanas que perforó la línea de tendencia bajista con una oportunidad realmente alcista en la cruce de medias y, por tanto, continuamos con esa tendencia alcista. También analizábamos que se estaba comportando en un movimiento bastante lateral, bastante intuitivo, lógicamente viendo lo que era la indecisión política y geopolítica y económica, por supuesto, en el Reino Unido y que en la parte baja nos brindaba los 7.027 y en la parte de resistencia los 7.215. Niveles muy próximos que se ha ido comportando a lo largo, pues fijaos desde qué fechas, desde el 15 de febrero, más de un mes y medio, y que obviamente veremos el pistoletazo de salida y el acuerdo para ver cómo rompe la parte alta o en cambio cómo rompe la parte baja. Por tanto, importante seguir y ver lo que es el escenario del Brexit para su índice, ¿vale? Como veis aquí el FTSE, de acuerdo, tomar posiciones en él. ¿Alguna duda del mercado, por favor, europeo antes de pasar al americano? Vale, sí, vamos a pasar lo que es al mercado del SP500. Fijaos el movimiento del SP, lo vamos a ir de un time frame superior, ¿vale? En velas semanales, tras superar esta resistencia a los 2.821, como veis aquí esta parte dejó un gran mechón bajista, ¿de acuerdo? Y el precio objetivo analizábamos que era intentar lograr la cota de los máximos históricos, en torno a los 2.900, casi 50 puntos. En velas de un día ya el escenario es algo bastante distinto, tras, como comentaba, ¿no? Perforar, vimos lo que era esa debilidad de lo que es el mercado, lo veis aquí, de acuerdo con Zoom, vimos lo que es el viernes, esa corrección, una envolvente bastante sucia, que obviamente deja al mercado con una gran indecisión. Alcanzar de nuevo los 2.865, que es la zona alta, ¿vale? Y donde hizo el mínimo y, por tanto, rebotó ligeramente los 2.788 puntos. A lo largo de este año nada ha cambiado, todo sigue realmente igual, continúa con la misma tendencia. Me comentabais al inicio, me dejabais comentarios de Alejandro, por favor, analiza el mercado americano, ya que considero que ha llegado el agotamiento, el freno. Yo particularmente no lo considero, no veo que haya ningún evento, dato macro, nivel técnico ni precio que obviamente nos brinde lo que es ver una debilidad del valor. Fijaos en movimientos anteriores, donde obviamente sí que vimos esa debilidad, como tras varias velas de indecisión, de acuerdo, se iban produciendo lo que es distintas correcciones, pero con bastante fortaleza y de manera continuada. En el corto plazo, tras
el movimiento en V, ¿no? El movimiento alcista que vimos a finales de diciembre, las distintas correcciones han sido muy bien compensadas con movimientos alcistas. No ha habido lo que es fuertes debilidades y fuertes correcciones que hayan perforado los mínimos anteriores, como estoy señalando, ¿de acuerdo? Y por tanto la tendencia alcista sigue vigente. Sí que es verdad, ¿de acuerdo?, que estamos viendo lo que es indecisión, incertidumbre, pero estamos viendo también entrada de volumen aquí en la parte baja. Utilizando el MACD, vemos perfectamente, ¿no?, pues cómo se apoya en esa línea de resistencia que fue convertida ahora en soporte. Y por tanto, si tenemos posiciones alcistas en el S&P, bajo mi humilde punto de vista, sería prudente mantener esas posiciones, vigilarlas sin lugar a dudas y, por tanto, tener un stop loss, ¿vale?, cercano a lo que es al mínimo que dejo aquí marcado, en torno a los 2.788 puntos, ¿vale? La estrategia sigue vigente, una estrategia alcista de confianza en el mercado de renta variable. Tras Jerome Powell, ¿no?, presidente de la Fed, nos dio ese mensaje la semana pasada bastante dovish, tranquilizador, animando lo que es a los mercados, pues a que se iba a dilatar esa subida de tipos de interés con esa reducción paulatina del QE y, por tanto, de ese endeudamiento del balance y, por tanto, en lo que es en renta variable, de acuerdo, nada ha cambiado y, por tanto, la sintonía sigue siendo alcista, ¿vale? Este mismo análisis me sirve exactamente para el Nasdaq, que lo tenemos aquí en pantallas. Vimos esa envolvente bastante sucia realmente el viernes pasado, ¿vale? Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que es apoyo, freno a la que son las correcciones, también a las subidas y, por tanto, indecisión. Fijaos aquí en la parte baja, ¿de acuerdo? También el volumen que está entrando, lo que es la zona del Nasdaq, y los máximos históricos los tenemos pues prácticamente rozando, lo mismo que en el S&P. Sí que es verdad, de acuerdo, que esa ansia, esa intuición, ¿no?, que nos puede dar el intentar tocar, alcanzar de nuevo esos máximos aquí arriba, ¿vale?, los 7.719 puntos, ¿de acuerdo?, no nos tiene, de acuerdo, que quitar lo que es la venda del mercado. Me refiero a la situación de la Fed con la subida de tipos de interés, la guerra comercial y, por tanto, también lo que son los catalizadores, en este caso, de acuerdo, microeconómicos de Estados Unidos. Datos de desempleo, la producción industrial, sin lugar a dudas también los stocks de petróleo y los datos manufactureros. Es decir, son eventos que acompañan lo que es a la renta variable y, en ese sentido, vemos también lo que es ese intento de debilidad, pero desde luego la corrección sigue vigente para intentar atacar, repito, movimientos alcistas, ¿vale? ¿Alguna duda, por favor, de estos dos análisis, de estos dos valores, el Nasdaq y el S&P? Vale, me preguntáis por el stop loss, que estáis posicionados alcistas. El stop loss, lógicamente, si habéis entrado en esta zona parte alta, lo prudente sería bajo esta mecha de aquí, ¿de acuerdo? Sí que es también posible, ¿no?, que pueda tocar, que veamos una corrección. En cambio, ¿vale?, Fernando me comenta que ha entrado en torno a los 7.100 puntos aproximadamente en esta zona, ¿vale? Ya consolida lo que es esta parte alta, ¿no?, de zona de beneficios. Sí que pondría el stop loss por encima del precio de compra para consolidar, ¿de acuerdo?, y garantizarte un cierto porcentaje, ¿vale? Eso te lo dejo a ti para que lo analices, ¿de acuerdo?, y que lo pongas, ¿vale? Pues en referencia a lo que es al mercado, como estamos viendo los países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos, la tendencia sigue alcista. Quería comentaros también el Bovespa, mercados emergentes, uno de los índices que mejor comportamiento tuvo en el 2018 y uno de los pocos que tuvo rentabilidades positivas. Bueno, en el gráfico lo veis, obviamente, ¿de acuerdo? Las oportunidades que nos ofrecen. También fijaos en el Bovespa las correcciones que estamos viendo, ¿vale?, con el mínimo que ha hecho en los 91.752 para tener una estrategia de impulso y una estrategia alcista, ¿vale? Vemos lo que es este comportamiento de este valor, ¿de acuerdo?, del índice brasileño y, por tanto, fijaos también lo que son los mercados emergentes, cómo últimamente están tomando posición en los mercados, ya sea pues, a través de lo que son los índices, como estamos viendo aquí en pantalla, ya sea a través de ETFs, de emergentes, ya sea a través de distintos activos, cómo está tomando protagonismo en los últimos 5 o 6 meses los mercados emergentes. En relación al Nikkei japonés, la misma estructura, máximos mínimos crecientes, correcciones, pero sin, obviamente, brindarnos oportunidades. En cambio, fijaos aquí en el VIX, que lo comentábamos la semana pasada, vimos lo que es este triángulo bastante simétrico. El VIX nos anunciaba ya subidas de la renta variable al perforar a la baja y os comentaba, ¿no?, el histórico medio, la media histórica, mejor dicho, del VIX en torno a los 15,50, 16 puntos.
¿vale? Que es justo donde nos encontramos ahora. Estamos viendo lo que es indecisión en la renta variable, principalmente en Estados Unidos. Ya lo hemos visto en el gráfico. Aún así, la tendencia sigue en el VIX bajista, por tanto, mercado de renta variable contrario, alcista. Vemos también distintas cruces de medias en la parte baja con el MACD, el ADX, ¿no? Indicándonos esa volatilidad, esa tensión en los mercados. Vemos como en el corto plazo ya, obviamente, está teniendo bastante fuerza, anticipándonos, ¿no?, a un movimiento fuerte, mercado bajista en renta variable o, por tanto, continuar con la tendencia alcista del mercado. Veremos cómo se acontece. Importante, repito, no perder de ojo lo que es al VIX, el índice del miedo, índice de la volatilidad, ya que obviamente nos da señales o de agotamiento, de indecisión o sobre todo de volatilidad, ¿vale? Y en cambio, ya para finalizar lo que es el mercado de la renta variable, estamos presentes con la renta fija. Vemos lo que es esa indecisión, como activo refugio estamos viendo el oro, que lo veremos luego a continuación con el análisis. También vemos como el T-Note, la renta fija a 10 años americana, tiene una tendencia bastante atractiva. ¿Por qué? Porque vimos que la rentabilidad a 10 años, estamos viendo cómo los tipos de interés se están invirtiendo, que quiere decir que la curva de tipos a corto plazo, 6 meses, 1 año, 2 años, está teniendo mayor rentabilidad que los bonos a 10 años, estamos hablando ya de 8, 10, 7 años, lo cual se llama la curva de interés invertida. A corto plazo, los tipos de intereses superiores y la rentabilidad que a largo plazo. ¿Dónde se ve reflejado? Lo tenemos aquí en pantallas. Para llegar a esa conclusión, obviamente tienes que conocer, ¿no?, los distintos mercados y obviamente con esa subida que hemos visto del precio, ¿no?, que es lo que estamos viendo esa caída de la TIR y por tanto de los tipos de interés. Obviamente el mercado de renta fija lo aprovecha, estamos viendo con esa resistencia que ha sido bastante superada y por tanto podríamos ver lo que es una distinta corrección en lo que es en la renta fija, ¿vale?, americana. En Europa, fijaos el gráfico, el famoso banderín que os he comentado muchos meses, ¿no?, y semanas, en el que un banderín desde el 2015 que empezó a iniciar, que ha perforado ahora a inicios del 2019, una señal bastante atractiva para tomar posiciones alcistas, sigue todavía vigente tras incluso perforar estos niveles y, por tanto, en el boom alemán a 10 años también vemos lo que es esa tendencia alcista. ¿De acuerdo? Sí que en Europa no se ha producido esa curva de interés invertida, pero sí que nos brinda también oportunidades para tomar posiciones, ¿vale? Pues si no tenéis ninguna duda, tanto de renta fija como renta variable, vamos a pasar ya para ir finalizando lo que es, de acuerdo, en materias primas y en Forex. Particularmente quiero analizar en el Forex la libra esterlina, viendo lo que son los datos macro, cómo se van acontecimientos y se van acercando. Vemos lo que es en este caso el euro libra, de acuerdo, como par de divisas. No nos brinda ninguna oportunidad, ni alcista ni bajista. Estamos viendo lo que es indecisión respecto a la libra. Fijaos los distintos movimientos, ¿no?, pues cómo realmente se producen envolventes de manera constante y nos encontramos en la misma cota que las semanas anteriores, ¿vale? En relación también a la libra respecto al dólar, el mismo movimiento, indecisión, incertidumbre, no estamos viendo lo que es apreciación de la libra. Fijaos las 4 últimas velas doji muy sucias y sobre todo sin apenas volumen y con fuertes mechas y por tanto ausencia total de oportunidades en la libra esterlina. Respecto al euro, importante, ¿no?, la apreciación que hemos visto del dólar en las últimas semanas respecto a lo que es al movimiento de la zona parte baja, zona de soporte 1.12, 1.12.5, era la zona donde estamos viendo el ligero rebote y analizábamos que en caso de tocar, perforar en torno a estos niveles nos ofrecía una oportunidad bajista. Por tanto, lo que estamos viendo en el día de hoy, una oportunidad, lo veis en velas de 1 hora mejor, aquí lo veis, tras el distinto toque y alcance, una oportunidad alcista, pero simplemente como para hacer zonas de trading para el día de hoy y veremos, repito de nuevo, cómo el escenario del Brexit también nos sitúa, ¿no?, con el impacto que puede tener en el euro. ¿Alguna duda, por favor, de las divisas? Vale. Juan me comenta la libra respecto al yen. Voy a ver si lo tengo. Aquí está. La libra a nivel general, global, vemos indecisión. Hemos visto con el euro, lo vemos ahora con el dólar y ahora con el yen japonés. Lógicamente no es momento, no son oportunidades desde mi punto de vista para tomar posiciones en la libra. Estamos viendo también
bastantes velas doji sin apenas movimiento, sin apenas fortaleza. Sí que es verdad que en el medio plazo hemos visto esa tendencia a apreciación de la libra, que también se ha producido en los otros pares, pero no nos ofrecen ninguna oportunidad. En el caso, ¿vale? De que estés posicionado alcista, sí que podría mantener la posición, pero fijando bastante bien lo que es la zona de stop loss en torno bajo estos niveles, ¿de acuerdo? Vale, ¿alguna duda más? Vale, el euro frente al yen japonés. Vale, Vicente. Importante lo que es el escenario del euro, ¿vale? Más que de lo que es el yen. En el escenario del euro, obviamente con el impacto del Brexit, podemos ver lo que es debilidad del euro, que es prácticamente lo que estamos viendo, ¿vale? Más que apreciación del yen japonés. Aún así, el mismo movimiento, es decir, estamos viendo una tendencia bajista de medio plazo, en el corto plazo lo corrobora, sin perder, de acuerdo, la estructura de mínimos decrecientes, por tanto, el precio objetivo en este caso lo mantendríamos en torno a estos niveles, ¿vale? Los 122,6. ¿Vale? Me comentan también que analice el kiwi, ¿vale? Respecto a qué par de divisa. José, respecto al dólar americano. Vale. La estructura, lo veis aquí marcado, una estructura también de banderín, perfora la parte alta, ¿vale? Aquí en el dólar respecto a la corona noruega y vemos lo que es esa ruptura y por tanto continuación de la tendencia, en este caso de corto o medio plazo alcista. Vale, perfecto. Vale, y José, ya para ir finalizando el análisis de las divisas, lo que me has comentado, ¿no? Los distintos dólares, el neozelandés respecto al americano, y fijaos efectivamente en velas de una hora la corrección del neozelandés, que estamos viendo lo que es esa depreciación, pero en velas de largo plazo, en velas diarias, que observamos lo que es distinta apoyo o intento de apoyo a la línea de tendencia vigente, con la zona de resistencia, fijaos, José, de acuerdo, prácticamente tocada en distintos vértices, formando lo que es un triángulo simétrico, ¿vale? Por tanto, ausencia de oportunidades y en caso de que perfore la línea de tendencia bajista, ¿vale? Pues posiciones, obviamente, continuando con esa tendencia y en el largo plazo, si perfora estos niveles, que lo veo bastante poco probable, ¿vale? Pues estar posicionados en este valor, ¿vale? Perfecto. Pues para ir finalizando, sin lugar a dudas, las materias primas, donde están todo el foco y toda la atención. Ya sabéis que estoy posicionado alcista en el petróleo, viendo, ¿no?, con tres estructuras, tres niveles, tres entradas en esta línea de tendencia, con precio objetivos justo donde finaliza, ¿no?, las distintas flechas, ¿vale? En este caso, de acuerdo, los miembros de la OPEP, junto con otros no miembros, pero que tienen bastante presencia global, que estamos hablando de Rusia, Estados Unidos, con ese control de la producción que observamos, vemos lo que es esa tendencia alcista de corto y de medio plazo, obviamente brindándonos lo que son oportunidades para cualquier corrección, subirnos de nuevo, ¿vale? Y, por tanto, dejar esa oportunidad. Al no tener swaps, ya sabéis, al no tener swap, lo veis aquí, swap cero, ¿de acuerdo? En el petróleo, obviamente es una estrategia bastante atractiva, ya comento, pues para tener posiciones en este activo. Este mismo análisis también me sirve para el petróleo, en este caso del Brent, el Brent europeo, con esas oportunidades con precio objetivo en torno a los 70,42 y tras perforar lo que es esta línea discontinua roja, ¿vale? Y sin lugar a dudas nos quería dejar, ¿no?, pues con el atractivo del oro como activo refugio. Vemos como esa debilidad que vimos tras perforar aquí, tras perforar, ¿no?, la línea de tendencia, vimos que no perforó el mínimo anterior, por tanto nos daba esa oportunidad alcista y continuamos con el oro de acuerdo como uno de los activos que mayores rentabilidades nos está dando, ¿no?, en este primer trimestre. Fijaos también la correlación, no hay ninguna divergencia con el RSI y la parte baja. Cuando se produjo lo que es la distinta corrección, ¿vale? Es cuando se produjo la ruptura de la línea de la parte baja.
¿vale? Y con máximos mínimos crecientes, tal y como está acontecimiento en el gráfico, ¿vale? Por tanto, en el oro, importante, ¿vale? Para posicionarnos en él. Ya sabemos la inyección y la inversión que está haciendo Rusia y China con pues, bastantes datos macro y con bastante fuerte inversión desde finales del 2016 China, principios del 2018 Rusia, aumentando lo que es, ¿no?, sus reservas de oro. Y otro de los gráficos y oportunidades y análisis que seguimos semana tras semana es el café, en el que la línea de soporte de largo plazo, que estamos viendo en velas diarias, lo vemos ahora en semanal, ha sido perforada a la baja, ¿de acuerdo? Y por tanto nos ofrece lo que es el café, esa continuación y esa debilidad bajista. Por tanto, en el café, en velas diarias, fijaos, ¿de acuerdo? Esa debilidad para posicionarnos cortos. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguna duda, por favor? ¿Algún análisis exclusivo que queráis? ¿De acuerdo? ¿De algún activo? Nada, gracias a ti, Vicente. Ya sabes que me gusta, ¿no?, y inculcaros, comentaros los análisis, tanto de información técnica, con análisis técnico y, por supuesto, también fundamental, y datos macro, ¿de acuerdo? Pues para ir finalizando, simplemente concluir, repito, el foco, la atención, prestarla en lo que es en relación al Brexit. Sin lugar a dudas, el FTSE, ¿de acuerdo?, tendrá lo que es el foco, la atención. Theresa May, veremos con cómo acontece y sobre todo el escenario con realmente las fronteras, ¿no?, con Irlanda del Norte. Y en relación a los restos, ¿de acuerdo?, de distintos datos, la renta variable europea, estamos viendo, ¿no?, cómo opta por esa cautela después de que el Parlamento británico arrebatara, pues de acuerdo, a lo largo de esta semana, el control sobre el Brexit a Theresa May. Y sin lugar a dudas estamos viendo, ¿no?, pues cómo los distintos datos macro están viendo lo que es esa indecisión, incertidumbre a expensas de de estos 2 días. Yo particularmente, hoy estamos a miércoles, pues estos 2-3 días de esta semana considero, de acuerdo, que es poco probable lo que es fuertes volatilidades. A lo mejor ya el viernes sí, pero hoy y mañana considero un día tranquilo, un día para observar, analizar, ¿de acuerdo? Ya que los inversores están muy pendientes de la Cámara de los Comunes. Realmente cuando los diputados pues van a realizar lo que es esa serie de votaciones que no son vinculantes para comprobar cuál es la posición respecto al Brexit y ver quién tiene más apoyo entre los parlamentos, ¿vale? Me comentáis, Alejandro, para finalizar. Aarón, entrada en el oro, particularmente en este nivel, 1275, los 1300 lo veo bastante alejado, no veo una zona intermedia bastante atractiva porque la rentabilidad, ¿no?, el ratio rentabilidad-riesgo es 1:1, no sería una buena posición, ¿vale? Y Juanjo me comenta en relación a una de las acciones que está teniendo muy buen comportamiento, ¿vale?, que es la energética española de Naturgy, que es antiguamente gas natural. Vamos a verlo aquí. Si me puedes decir el ticker, Juanjo, te lo agradecería. Vale, aquí está. Fijaos lo que analizaban, uno de los valores que ha tenido un gran comportamiento en el 2018, el sector utilities, y también en el 2019. Importante en el caso, de acuerdo, si estáis posicionados alcista, Juanjo, que considero que es tu posición, ¿no?, mantener la posición siempre y cuando no perfore lo que es esta zona de 23.48, algo más prudente 24.02, y por tanto continuar con las posiciones. Movimiento de corrección, movimiento sano, ¿de acuerdo?, que nos brindará nuevas posiciones para estar en él y, sin lugar a dudas, continuación de lo que es el valor. Vale. Perfecto. Pues nada, desearos a todos muy buena semana. Importante, repito, aunque sea pesado, pero quiero recordarlos, importante de cara a los eventos, el Brexit se está acercando, veremos, de acuerdo, las distintas votaciones en la Cámara de los Comunes
y, por supuesto, de acuerdo, vigilar lo que son las posiciones, ¿de acuerdo? Un placer estar con todos vosotros y nada, nos vemos de nuevo la semana que viene. Un saludo.